El ara, con los ojos fijos en la nada, susurró el nombre del niño. Bodawi no lo oyó, o tal vez no quiso reconocerlo. El silencio de esa noche sería recordado por ambos, más pesado que el sonido del disparo que nunca llegó a escucharse, porque algunas verdades no se abren con balas, sino con palabras, y esa palabra aún estaba por pronunciarse. Antes de que el amanecer tocara los bordes del cielo, el narrador, que también comparte ese fuego contigo, amigo, te recuerda que estas historias no se cuentan por venganza, sino por memoria. Si esta noche sientes el peso de lo no dicho, suscríbete a El Verdugo del Oeste y acompáñanos en el resto del camino por el alma del desierto. Porque toda bala tiene un eco, y a veces ese eco es la voz de un hijo que aún espera ser escuchado. Cuando la primera línea del amanecer se asomó por el horizonte, el fuego ya era solo un puñado de brasas grises en la arena. El ara abrió los ojos con la lentitud de quien despierta de un sueño que no desea abandonar. No sabía si seguía viva o si ya estaba dentro de la memoria de los muertos. Bodawi se mantenía de pie, mirando hacia el este, con el rifle apoyado en el hombro. El aire olía a hierro y el silencio tenía el peso de una oración no terminada. Él no le habló. Había decidido no hacerlo, pero dentro de su pecho, algo crujía, un hilo de duda que la noche anterior había comenzado a enredarse con los recuerdos. El ara lo observó desde el suelo. Las heridas en sus muñecas ardían, pero su mente estaba más ocupada en el rostro del niño que había dejado atrás. Sabía que el momento llegaría y que su verdad, por más dura que fuera, debía enfrentarse antes de que el amanecer la condenara sin palabra alguna. El narrador, sentado metafóricamente junto a ese fuego apagado, te pregunta, amigo, ¿alguna vez has sentido que la verdad quema más que la mentira? Hay heridas que respiran bajo la piel, esperando que alguien las nombre. Esta era una de ellas. El ara tenía una herida que respiraba desde hacía 10 años, y ahora, frente a su verdugo, la sentía latir con fuerza insoportable. Bodawi giró apenas la cabeza. Su voz sonó como piedra al romperse. Habla si tienes algo que decir. No me gusta matar fantasmas. Ella respiró hondo. Las palabras se arremolinaban como hojas dentro de su pecho. Encontré a un niño aquella noche, comenzó. Su voz tembló, pero no retrocedió. Lloraba entre los cuerpos, cubierto de polvo y ceniza. Lo llevé conmigo cuando el fuego aún no se apagaba. Bodawi no respondió. Sus manos se tensaron alrededor del rifle, pero no levantó el arma. Por un instante, el silencio fue tan denso que el desierto pareció contener el aire. Ella continuó a pesar del miedo. Pensé que moriría. Pasaron días antes de que abriera los ojos. Era pequeño, no podía decir su nombre. Así que le di uno nuevo y juré que nadie volvería a tocarlo. No para matarlo, no para reclamarlo, no para usarlo contra el pasado. Sus palabras se quebraron al final. Ese niño ahora tiene 11 años. El narrador suspiró, casi con ternura amarga. Amigos, ¿no sienten cómo el alma se hace más pesada cuando la verdad finalmente se atreve a salir? Hay momentos en que el mundo se divide en dos, antes y después de la confesión. Bodawi seguía inmóvil, pero su respiración se había vuelto más rápida. Sabía que algo peligroso estaba por revelarse. El ara lo vio dudar. Por primera vez desde su captura, la semilla del miedo estaba en sus ojos. Ella prosiguió con voz más firme. Creció sin saber lo que fue su hogar. Le enseñé a hablar con respeto del viento y a escuchar el silencio como si fuera palabra divina. Le conté historias sobre el desierto, sobre los hombres que cabalgan más allá de la muerte. Pero nunca le dije quién era su padre. No podía. Las lágrimas se asomaron, pero no rompieron su tono. Y hoy, saber que moriré sin que me perdones
no me duele tanto como pensar que él crecerá sin saber lo que tú perdiste. Bodawi dejó caer el rifle lentamente al suelo. No era rendición, sino incredulidad. El calor del amanecer lo envolvió en un tono dorado, pero él solo sentía frío. Recordó el rostro de su hijo, apenas una imagen grabada en sombras, y por un segundo creyó escuchar un eco, una risa lejana, una palabra que alguna vez soñó. Sus manos temblaron. El ara alzó la vista, esperando el golpe. No llegó. El narrador los mira, y también a ti, espectador de esta historia. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin entender? ¿Cuántos verdugos se han convertido en víctimas del tiempo mientras buscan justicia? El polvo se levantó a su alrededor, cubriendo las marcas del pasado. El ara respiró hondo y cerró los ojos. «Puedes matarme, Bodawi», dijo, «pero si lo haces sin saber quién soy para él, matarás 2 veces». El guerrero se agachó, tomó la cadena que la ataba y la sostuvo entre sus dedos. No había rabia, solo desconcierto. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, como si las palabras pesaran demasiado. Ella lo miró directo a los ojos. «Estoy diciendo que el hijo que buscas no murió, vive, y su corazón late bajo el apellido que yo le di». Bodawi retrocedió. El aire se congeló entre ambos. Fue como si las montañas alrededor se derrumbaran dentro de su mente. No había respiración, no había tiempo, solo una verdad tardía. El ara se quebró. Las lágrimas finalmente salieron, tibias, liberadoras. «Lo amo, Bodawi. Lo crié con el respeto que tú le habrías enseñado si el odio no hubiera cubierto el cielo aquel día. No busco tu perdón, solo que sepas que él vive en ti, aunque no lo recuerde». La voz del narrador se volvió casi un susurro, mezcla de asombro y compasión. Amigos, ¿no es acaso más temible el amor que el odio cuando enfrenta lo imposible? Él la miró como quien observa un milagro que no pidió. El sol ya ascendía sobre el horizonte, desnudando el paisaje. Todo parecía arder sin fuego. Bodawi apoyó una rodilla en la arena, respirando profundamente. La vida que creía extinta se le presentaba ahora como una promesa intocable. El ara lo observaba en silencio, con la paz de quien ha dicho todo lo que llevaba enterrado en el alma. La cadena que los unía brilló brevemente, como si compartiera el mismo pulso que sus corazones. El narrador, mirando ese momento suspendido, habló con voz baja y firme. «Toda herida respira, pero solo sana cuando alguien la escucha». Y quizá, amigos, ese fue el instante en que el desierto mismo pareció volverse testigo y juez, bendiciendo sin hablar. Bodawi se levantó tomando el rifle no para usarlo, sino para apartarlo de ellos. El ara comprendió sin palabras que algo había cambiado. El aire volvió a fluir entre las dunas. Los coyotes callaron. Una brisa suave acarició la arena, y en ella parecía viajar el perdón que aún no se pronunciaba, pero existía. Bodawi no dijo nada más. Solo la miró largo tiempo y por primera vez bajó la cabeza no como verdugo, sino como hombre. El ara entendió entonces que la herida que respiraba en ambos había empezado a sanar, aunque todavía doliera. Y mientras el sol completaba su ascenso, el desierto guardó silencio, sabiendo que esa noche nadie moriría todavía. El sol del mediodía golpeaba las piedras con ferocidad casi viva, como si el desierto buscara borrar cualquier rastro de duda o compasión. Bodawi permanecía inmóvil, mirando la cadena que colgaba entre sus manos. Cada eslabón parecía una palabra no dicha, cada brillo un recuerdo que su mente comenzaba a reconstruir. Frente a él, el ara esperaba en silencio. No había más súplicas ni lágrimas, solo el peso real de la verdad que por fin había salido a la luz. El guerrero no hablaba. Sus labios temblaban apenas, y el sudor bajaba por su frente, marcando líneas que parecían caminos de arena.
Sentía que el mundo giraba con lentitud insoportable, como si el cielo mismo dudara en seguir su curso. Recordó la voz de su hijo, o tal vez la inventó. No podía saberlo. Solo sabía que aquella mujer, su prisionera, decía haberlo salvado. Y el fuego de su odio se encontraba, por primera vez, ante algo más fuerte: la posibilidad de que la vida hubiera vencido a la muerte. El narrador mira hacia el horizonte, y también a ti, amigo que escuchas. ¿Qué harías si tu enemigo guardara lo único que alguna vez amaste? ¿Matarías aún o entregarías el alma a la misericordia? Esas preguntas no caben en los labios de un guerrero. Caben, sí, en su respiración, en ese instante en que el corazón decide antes que la mente. Bodawi se inclinó, acercando su rostro al de Elara. «Dime su nombre». Ella titubeó un momento, luego contestó: «Le llamé Kayel». Esa palabra encendió algo perdido. Un relámpago cruzó la mente del apache, y su silencio se quebró con un suspiro que nadie más escuchó. Kayel. El eco de aquel nombre resonó en su pecho, juntando fragmentos rotos de recuerdos que creía borrados. Vio, en su mente, al niño que alguna vez había alzado entre los brazos, tan pequeño que apenas podía sostener su cabeza. Vio las montañas en llamas, el humo, la promesa de venganza que selló su destino. Y de pronto sintió vergüenza, porque en su vida entera jamás había imaginado que otro corazón hubiera mantenido vivo el latido de su hijo. Elara lo observó con cautela. No sabía si aquel silencio era perdón o furia contenida. Las lágrimas ya no le servían. Estaba vacía. Sin embargo, cuando Bodawi soltó la cadena y se alejó unos pasos, ella entendió algo. El desierto había empezado a girar en otra dirección. Él no alzó el rifle. Solo caminó hacia el horizonte, buscando aire. Pero el aire ardía, como si el cielo quisiera probar su fe. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó sin mirar atrás. Ella respondió con voz serena: «Porque mañana sería demasiado tarde». El narrador susurra a ti, oyente de estas arenas. ¿Cuántos secretos guardamos esperando un mañana que quizás no llegue? Elara no buscaba salvarse, sino entregar un peso que la había desgastado año tras año. Bodawi, en cambio, cargaba con la contradicción más peligrosa: reconocer humanidad donde solo había querido ver sangre. Bajo esa luz cegadora, ambos quedaron al descubierto ante sí mismos. El guerrero regresó. Sus pisadas marcaban un ritmo áspero sobre la arena ardiente. «¿Dónde está él?», murmuró, sin apartar la vista del suelo. «En las montañas del norte», dijo ella, «entre los aldeanos de la frontera. Está a salvo, aún no sabe quién eres». Bodawi apretó los puños. Sus venas se marcaron con fuerza por debajo de la piel. La idea de su hijo creciendo lejos, sin conocer su origen, le dolía más que la pérdida. «¿Le enseñas a manejar las armas del blanco o el silencio de mi pueblo?», preguntó con dureza. «Le enseño a honrar la vida que no le pertenece a nadie», contestó ella. Hubo un silencio tenso, de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de comprensión. Bodawi levantó la vista y se encontró con los ojos de Elara. Por primera vez, vio en ellos algo distinto a la culpabilidad. Vio verdad. El viento sopló de nuevo, arrastrando arena y promesas rotas. «No merezco perdón», dijo ella. «No te lo pido. Solo protégelo de la guerra que ya no debe pelear». Bodawi cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. «El hijo del enemigo», repitió. «Mi hijo». Y el mundo pareció detenerse en ese instante. Amigos del desierto, ¿no sienten cómo el tiempo se encoge cuando alguien pronuncia una verdad así? Las palabras, cuando son reales, tienen el poder de reordenar el universo. Bodawi, que había aprendido a odiar con precisión, ahora tenía que aprender a amar de nuevo. Pero el amor, como la guerra, exige valor,
Y el valor, en su forma más pura, es aceptar lo que el destino devuelve cuando uno menos lo espera. El crepúsculo se acercaba desde el oeste, tiñendo todo de color cobre. Badawi caminó lentamente hacia su rifle y lo levantó. El ara lo observó con calma, sabiendo que el disparo no llegaría todavía. «No morirás hoy», dijo él, mientras el viento recogía sus palabras. «Aún hay algo que debo entender antes de decidirlo». La sorpresa se mezcló con un alivio que ella intentó ocultar. Sabía que la vida que tenía por un día más sería suficiente para decir lo que faltaba. El narrador suspiró junto al fuego imaginario que los separa del oyente. Hay hombres que disparan sin preguntar y otros que preguntan hasta que la muerte pierde sentido. Badawi era de estos últimos. Pasó largo rato en silencio hasta que la voz de la mujer volvió a quebrar el aire. «Él se parece a ti cuando duerme», dijo. «A veces se despierta con el mismo gesto de tu rostro, como si soñara contigo». Aquellas palabras se clavaron en el pecho del guerrero como espinas dulces. No respondió, solo miró el horizonte, preguntándose si algún día ese niño entendería el precio de su silencio. El cielo empezó a oscurecer. En esa hora incierta, cuando el calor cede pero la noche aún no manda, Badawi comprendió algo esencial. El odio no puede proteger lo que el amor dejó atrás. Se dio la vuelta, mirando una última vez a su prisionera. «Si todo esto es verdad», murmuró, «mi venganza ya está muerta». Ella asintió con los ojos nublados. El guerrero arrojó el rifle sobre la arena y lo dejó caer. El sonido metálico pareció un trueno lejano, anunciando el fin de una era. El narrador dirige su voz a ti, amigo que escuchas entre los ecos. A veces no se trata de ganar ni de perder, sino de reconocer. Y aunque el desierto no escriba en papel, guarda en su arena las historias de los que supieron elegir la compasión ante la barbarie. Esa noche, Badawi no durmió. El ara tampoco. Ambos comprendieron que el verdadero amanecer aún no había llegado. El verdadero amanecer sería el que trajera consigo al hijo perdido, al hijo del enemigo, y al hombre que por primera vez se atrevía a dudar de su propio odio. El amanecer llegó con el peso de un juicio que no pertenecía a los hombres, sino al cielo mismo. El viento soplaba seco, trayendo consigo el aroma de la tierra levantada por los cascos de los caballos lejanos. El ara estaba de pie frente a Badawi, libre de cadenas, pero no de destino. Sus manos temblaban, aunque no por miedo, sino por la certeza de que el sol que se levantaba marcaría el fin de algo en ambos. El guerrero la observaba con el rifle entre las manos, y el horizonte ardía con ese resplandor sagrado que precede a la verdad. El ara habló primero. Su voz sonó cansada, desgarrada por todas las noches sin sueño. «Si mi muerte puede borrar tu dolor, entonces dispárame ahora», dijo. Badawi no respondió, solo ajustó el arma, apuntando sin convicción. Sus ojos se nublaron, no de lágrimas, sino de fuego interior. Recordaba cada imagen, cada grito de aquella aldea calcinada. Y sin embargo, al verla allí, la rabia se sentía ajena, como una sombra que ya no pertenecía al hombre que era. El narrador te pregunta, amigo que escuchas, ¿qué se necesita para mirar a la persona que creíste odiar y descubrir que no puedes matarla? El viento giró, levantando torbellinos pequeños de arena que bailaban entre ellos. El ara no se movió. Tenía la serenidad de quien ya ha entregado todo. Antes de apretar el gatillo, dijo, «Mírame a los ojos y dime si aún puedes ver en mí la sombra de quien destruyó tu vida». Badawi vaciló. Cada palabra pesaba más que el rifle. Su respiración se aceleró, y por una fracción de segundo, el guerrero temió que el aire lo abandonara. En los ojos de ella no había desafío, había entrega. Era el reflejo de 11 años de redención silenciosa.
El narrador suspira y pregunta a sus amigos del camino: ¿no les parece cruel que la justicia y el perdón compartan el mismo rostro en momentos así? Bodawi bajó el arma apenas unos centímetros, pero ese gesto fue suficiente para cambiarlo todo. Si lo miro, pensó, no podré hacerlo. La voz de su padre vino a él, bramando desde la memoria. La venganza es el alimento del muerto. Cerró los ojos, buscando fuerza, pero al abrirlos encontró la mirada de ella y con ella la imagen de su hijo. No el niño de antaño, sino uno nuevo, imaginario, que unía sus pasados con un lazo más fuerte que la sangre. ¿Dónde está ahora Kayel?, preguntó con voz grave. Lejos del odio, respondió el ara con un hilo de voz. Entre montañas donde el desierto se vuelve fértil. Vive entre los hijos de la frontera, sin conocer tu nombre, pero lleva tu espíritu. Bodawi bajó el rifle por completo. El cuerpo del guerrero temblaba, y en su pecho la respiración se quebraba con el peso de 1000 soles. La pregunta más terrible cruzó su mente. Si lo encontraba, ¿podría mirarlo sin caer de rodillas? El silencio se extendió entre ambos como una oración compartida. El ara cerró los ojos por un instante y luego susurró: no puedes recuperar el pasado, Bodawi, pero sí puedes proteger el futuro. Esas palabras lo hirieron más que el recuerdo de la pérdida, porque entendió que ella ya no hablaba para salvar su vida, sino para salvar la del niño que los unía. La arena sopló entre ellos, cubriéndoles el rostro. El sol, ya alto, iluminaba el rifle que seguía en su mano. El arma brillaba, pero no como instrumento de muerte, sino como un espejo del dilema que ardía en su alma. El narrador te observa, amigo oyente, y quizá también siente el temblor de esa decisión que define destinos. ¿Qué pesa más, la sangre derramada o la promesa de una nueva vida? El murmullo del desierto pareció responder con un silencio cargado de sabiduría. Bodawi cayó de rodillas. No había lágrimas, solo una exhalación profunda, una especie de liberación que brotaba desde lo más antiguo de su ser. El rifle se deslizó de sus manos y cayó a la arena con un sonido áspero. Fue como si el mundo entero respirara aliviado. El ara se acercó lentamente, con pasos que apenas dejaban huella. El guerrero no se movió. Sus manos, abiertas, descansaban sobre la tierra. No merezco tu perdón, dijo ella, pero él merece que vivas para contárselo todo. Bodawi levantó la mirada y por primera vez vio no a una prisionera, sino a una madre. Su voz, cuando habló, era casi un murmullo. Alguien debe enseñarle a perdonar antes de que la guerra lo reclame también. Esas palabras sellaron algo invisible entre ellos, un pacto silencioso forjado con cicatrices. El viento se detuvo por completo, ni los animales se movían. Solo el sonido lejano del sol avanzando sobre las piedras acompañó ese instante. Bodawi tomó el rifle, lo miró por última vez y luego lo dejó caer nuevamente. Ya no necesito esto, dijo. El ara dio un paso atrás, sorprendida por la calma de su voz. Entonces, ¿me dejas ir?, preguntó, casi con incredulidad. Él asintió lentamente. Ve, si el niño pregunta por su padre, dile que el desierto lo sigue protegiendo. Ella inclinó la cabeza, y en ese gesto había tanto respeto como despedida. El narrador vuelve su voz hacia ti, que sigues esta historia con el alma en equilibrio. ¿Puede un hombre hallar redención después de destruir su propio pasado? Tal vez sí, si aprende a mirar con los ojos del hijo y no con los del guerrero. El ara comenzó a caminar, alejándose entre el polvo dorado. Bodawi la vio partir, cada paso borrándose en la arena ardiente. Cuando la figura pequeña se perdió en el horizonte, el guerrero alzó la vista al cielo y murmuró algo que el viento no repitió. El sol alcanzó su cenit,
bañando el desierto de una luz casi divina. En el silencio absoluto, solo quedó el eco del rifle caído. Era el sonido del juicio cumplido, no por disparo, sino por decisión. La venganza quedó bajo la arena como un hueso antiguo, y en su lugar nació algo nuevo, la comprensión de que todo lo que arde también puede renacer. El narrador, en ese punto final del amanecer, te deja una pregunta. ¿Qué harías si el perdón llamara a tu puerta con el rostro de tu enemigo? Y mientras el viento se levanta otra vez sobre las dunas, una promesa se graba en el aire. Ningún hijo debería heredar el odio de sus padres. Badawi escuchó esa verdad sin palabras, mirando al horizonte donde el sol se derramaba como oro fundido. Allí, en medio del silencio, el guerrero del desierto comprendió que su juicio no fue condena, sino despertar. El amanecer lo había absolvido, y el rifle, ahora dormido entre la arena, había caído por última vez. El sol comenzaba a caer cuando el desierto, que había sido testigo de sangre, fuego y redención, se cubrió de sombras suaves. Badawi permanecía solo junto a las dunas, observando cómo la luz se deshacía en tonos dorados y carmesí. El viento, en su lenta danza, parecía borrar las huellas del amanecer anterior, como si el tiempo mismo quisiera ofrecerle un nuevo comienzo. En sus manos, el rifle descansaba enterrado hasta la mitad en la arena. No era un arma ya, sino un símbolo sepultado del hombre que había sido. El ara había partido horas antes, perdiéndose entre los caminos del horizonte. Él no la siguió, no porque deseara mantener distancia, sino porque entendió que algunas despedidas se pronuncian con silencio y no con palabras. Había pasado gran parte del día sentado, intentando descifrar el eco que su alma emitía en medio de aquel vacío. Era un sonido distinto del odio, una vibración profunda que se mezclaba con algo que no recordaba haber sentido desde su juventud. Tal vez era paz, o quizás era el comienzo del perdón que aún no sabía concederse. El narrador, que también ha sentido la soledad de un día que muere, te pregunta, amigo oyente, ¿cómo suena el corazón cuando se libera del peso de la venganza? A veces no hay música ni júbilo, solo un leve temblor en el pecho, un suspiro contenido. Badawi lo sintió, y con ese temblor alzó la vista hacia el cielo, buscando entre las nubes el rostro de los que había perdido. No encontró ira en su memoria, sino serenidad, como si los espíritus de su familia, allá donde mora el viento, aceptaran su decisión de soltar el rencor que lo había esclavizado durante tantos años. Levantó la cabeza y observó el horizonte. En el borde del oeste, una bandada de aves cruzaba en dirección al norte. El ara le había dicho que el niño vivía en las montañas, allá donde el aire olería a hierba y no a polvo. Aquella imagen se le clavó en el alma. Imaginó al pequeño Kyle corriendo bajo la lluvia, riendo sin saber de guerras ni de nombres. Una vida ajena al odio, tejida con esperanza. Y entonces comprendió, con una claridad que dolía, que eso era lo que debía proteger, aunque nunca volviera a ver al niño. El narrador calló por un instante, dejando que el silencio hablara por sí mismo. El silencio, amigos, es el verdadero rostro del perdón. No exige, no declara, solo existe. Badawi se recostó sobre la arena, mirando cómo la luna creciente nacía entre las montañas. Recordó la voz de el ara, su promesa interrumpida al partir. Aunque sus caminos se separaran, el destino ya los había unido para siempre a través de aquel niño que respiraba con partes de ambos. El guerrero comprendió que el tiempo no cura, pero enseña a mirar las heridas sin miedo. Esa noche no hubo fuego ni rezos, solo el murmullo constante del viento que acariciaba la arena con suavidad infinita. Badawi cerró los ojos y en ese leve descanso
escuchó una voz infantil en su mente. No era un recuerdo, sino un deseo profundo. El niño preguntaba si algún día regresaría. Y él, sin boca para responder, lo hizo con el corazón. Algún día, hijo, cuando el desierto deje de juzgar y solo escuche. En esa respuesta muda encontró algo más poderoso que la venganza, la promesa de volver a ser humano. La madrugada avanzó, y con ella los recuerdos comenzaron a diluirse. El ara, camino al norte, también repasaba cada palabra que había quedado entre ellos. Había esperado morir, pero en cambio había presenciado el renacer de un hombre. Lloró mientras caminaba, no por dolor, sino por alivio, porque comprendió que el amor más profundo no siempre nace de la unión, sino del perdón compartido. Su paso era lento y sin embargo firme. Ya no huía de su pasado, lo llevaba como luz. Amigos del camino, si alguna vez cargan con una culpa o un rencor, miren hacia el horizonte y recuerden a estos dos, un guerrero apache y una mujer marcada por el error, quienes hallaron redención entre las dunas. Nadie los celebró, nadie los absolvió oficialmente, pero en el inmenso tribunal del desierto, ambos fueron declarados inocentes por la vida misma. Porque el desierto no guarda voces, solo verdades eternas, y la verdad más antigua de todas es que el perdón no cambia lo ocurrido, pero sí transforma a quien lo concede. El amanecer siguiente llegó sin aviso. Badawi despertó con la piel cubierta de polvo y con la sensación de haber dormido por primera vez en muchos años. El cielo era un lienzo de oro y malva, y el viento soplaba con calma, como si saludara su renacer. Se puso de pie, respiró hondo y miró hacia las montañas. No tenía intención de ir aún, pero sabía que algún día sus pasos lo llevarían allí. No como guerrero, ni como juez, sino como padre. El narrador vuelve a ti, que has seguido esta historia desde la primera chispa hasta el último respiro de arena. ¿Qué aprendimos hoy, amigo? Que la justicia sin alma es solo otra forma del dolor, y que el verdadero valor no está en empuñar un arma, sino en saber cuándo dejarla caer. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja que camine contigo, porque a veces las historias más silenciosas son las que más nos transforman. El guerrero miró una vez más el horizonte antes de marcharse. En su rostro ya no quedaba el rastro del odio, solo la serenidad del que ha comprendido. Dio media vuelta y caminó hacia la línea donde el cielo se une con la arena. El sol lo envolvía en su luz, y el rifle, medio enterrado, quedaba como una cruz perdida en el desierto. El aire se llenó de una calma sagrada. El ara, en la distancia, quizás sintió en ese mismo instante la misma paz. Y así terminó la historia. No con un disparo, ni con la muerte, sino con la vida de dos almas que aprendieron a escucharse. Si estás aquí, oyente del corazón del oeste, suscríbete a El Verdugo del Oeste y acompáñanos en más travesías del alma como esta. Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza donde quiera que estés. Porque incluso en el silencio del perdón, siempre hay una voz que nos llama a seguir.